Raúl Viñas es integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable y en estos tiempos, en 2020, han habido algunos cambios en el país, cambios en materia política, un proceso electoral que ubica a una nueva coalición de partidos políticos en el gobierno. ¿Ustedes han valorado, Raúl, este cambio en materia política y de gestión, en cómo podría de alguna manera ser una oportunidad o no para el desarrollo de las ideas que han mantenido durante los años anteriores? Bueno, pues sí, por supuesto. Siempre analizamos antes de que llegue un nuevo partido, antes de que haya cambios y también en el durante. Lo que estamos viendo hoy es una mayor apertura en algunas cosas, ¿tá? Mayor facilidad de contacto, al menos para nosotros, con los integrantes del gobierno. O sea, nosotros teníamos en el periodo anterior y los anteriores, a veces hacíamos una solicitud de entrevista a un ministro y de pronto en los 5 años completos no éramos recibidos. Y hoy notamos que tenemos una mayor llegada. De cualquier manera, falta mucho todavía para lo que nosotros propugnamos, que es un Uruguay sustentable, un Uruguay que trabaje hoy pensando en por lo menos a 50 años adelante. Todavía falta mucho porque lo que sucede normalmente es que por las mejores ideas, por las mejores intenciones que puedan tener los políticos, la urgencia se los come. Y muchas veces pierden de vista las cosas importantes pensando en las cosas que les están pasando en ese momento. Al aparato burocrático del Estado se le agregó un nuevo ministerio, el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo valoran ustedes este cambio dentro de la burocracia o el aparato burocrático del Estado? Bueno, se agrega así este nuevo ministerio. En realidad se agrega la cabeza del ministerio prácticamente porque los organismos que forman parte del ministerio ya existían dentro de aquel otro que era el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Nosotros tuvimos una queja importante con relación al nuevo ministerio, que es el que no tenga incluido justamente el ordenamiento territorial, que nosotros lo consideramos básico para todo lo que tiene que ver con los temas ambientales. Mantener el ordenamiento territorial dentro del Ministerio de Vivienda es hacer ordenamiento territorial para el 2% del territorio, que es donde está la vivienda humana. El otro 98% del territorio no tiene nada que ver con el tema de vivienda. Es un tema de manejo de territorio, utilización del territorio, conservación del territorio y al fin y al cabo también, sobre todo, el tener un ordenamiento estratégico del territorio. Los departamentos, a partir de la ley 18.308, la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, mira qué nombre, ¿no? Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, los departamentos han desarrollado sus planes de ordenamiento territorial. Lamentablemente, en algunos casos han sucedido retrocesos que tiraron atrás algunas de las cosas buenas que esa ley estaba poniendo. Por ejemplo, se eliminaron las evaluaciones ambientales estratégicas. O en otro caso también hemos notado que, por ejemplo, en los casos de deforestación, se analiza cada proyecto por separado, que tienen que ser superiores a 100 hectáreas, o sea, la DINAMA analiza cada proyecto por separado, pero no tiene en cuenta que de pronto la misma empresa ya lleva forestados 10 proyectos pequeños, uno pegado al lado del otro, con lo cual ya cubrió de pronto 5.000 hectáreas. Y tenemos un caso específico en la frontera entre Cerro Largo y 33, en el cual hay una zona forestada a partir de varios proyectos separados, uno en un departamento, otro en el otro, presentados en diferentes momentos, pero que todos se relacionan prácticamente con la misma empresa, y que son casi 26.000 hectáreas forestadas en un área que llega a tener 32 kilómetros de largo en su eje más largo. Entonces, eso no puede pasar por debajo del radar. Otro tema que hemos visto también es una de las últimas leyes que habla de el ordenamiento territorial de las zonas costeras y lo separa del resto. Entonces se da el ridículo caso de que, por ejemplo, el arroyo Pando, por decir un ejemplo, sus últimos 10 kilómetros antes de desembocar en el río de la Plata se tratan de una manera y de los 10 kilómetros hasta las nacientes se trata de otra manera diferente, cuando en realidad es la misma cuenca, es el mismo arroyo, es la misma agua y es la misma fauna y flora que esté en ese lugar, e incluso los mismos habitantes. Pero no es lo mismo el valor inmobiliario. Tomar 10 kilómetros para ponerle un valor inmobiliario en algunos casos puede llegar a
incluir zonas de muy diferente valor inmobiliario, porque a 10 kilómetros de la costa hay muchos paisajes diferentes en nuestro país. Más allá del valor inmobiliario, y que entiendo por dónde viene tu pregunta, en el sentido de que en esa zona se pueden desarrollar proyectos y demás, esos proyectos que se pudieran desarrollar no necesitan de un ordenamiento especial para la zona costera. Necesitan ser analizados cada uno en su lugar y con los efectos positivos o negativos que va a tener. No tenemos por qué tener algo general para toda una zona costera que es tan diferente como puede ser el balneario, la zona balnearia de Carmelo con La Paloma. Tú hablabas de lo que son algunas empresas que presentan de determinada manera para salvar la situación, una chicana por el tema del medio ambiente. En ese sentido, ¿ha finalizado el proceso del impacto ambiental y los estudios necesarios para UPM2? No, con UPM2 tenemos un gravísimo problema. En nuestro país, el presidente, los diferentes representantes del gobierno han dicho que nuestro país respeta los contratos y da seguridad jurídica a las empresas, lo cual a nosotros nos parece que es correcto. El problema es cuando tú haces eso con una empresa que no respeta los contratos. Y en este momento lo que tenemos es una empresa UPM que no está respetando el contrato, que debiera de ser multada y que su obra debiera de ser en este momento paralizada. La obra de la planta de UPM se autorizó el 14 de mayo del año pasado. Una autorización dada después de poco menos de 9 meses de análisis de un proyecto de muy gran envergadura y que se reconoce va a tener efectos ambientales importantes en el entorno. Para dar un punto de comparación, en Finlandia, una planta de la mitad del tamaño de la que propone UPM para el Río Negro estuvo a estudio durante 5 años, no 9 meses, 5 años, y finalmente, en diciembre del año pasado, el permiso de construcción le fue denegado. Aquí nos encontramos con que se le da una autorización express por parte del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la arquitecta de León, Eneida de León, era la ministra en el momento. Se le da esa autorización increíblemente 2 días antes de que el ejecutivo en jefe de UPM, el señor Jussi Pesonen, viniera de visita al Uruguay, y evidentemente había que mostrarle algo, y se le da supeditado, dice la resolución, a que la empresa UPM, en un plazo de 180 días de 6 meses, presente los estudios faltantes. Estudios faltantes tan importantes como, por ejemplo, el de el difusor para los efluentes contaminantes que la empresa va a lanzar al Río Negro. Bueno, ¿qué sucedió? Ese plazo venció en noviembre del año pasado. La empresa no presentó los estudios. En algunos casos pidió 90 días, en otros casos pidió 60 días. Tampoco presentó los estudios en febrero o marzo cuando vencían esos nuevos plazos. Y a partir de ahí encontramos algo, ya con el nuevo gobierno, algo que nos llamó muchísimo la atención. No se le pusieron más plazos. Los técnicos de la Dinama empezaron a escribir informes diciendo, los tenemos los informes, empezaron a escribir informes diciendo, sería conveniente que tal estudio que se solicitó a la empresa se entregara antes de tal etapa. Y dejaron de ponerle plazos. Entonces, ahí viene aquello que nos lo decía un compañero nuestro, Víctor Baqueta, se acordaba de El Rey en El Principito, el planeta que estaba el rey, en el cual el rey después decía, bueno, hay que tratar de dar órdenes razonables, porque si no las van a cumplir, les doy las órdenes que parezca que me están dando pelota, que están haciendo lo que yo les mando. Entonces, de esa manera, se les dice, sin ponerle plazo, se le deja a la empresa que haga las cosas como quiera. Y ahí la empresa, evidentemente, ya tuvo un incumplimiento que no le fue marcado y actualmente sigue incumpliendo y sigue preparando una planta de la cual desconocemos partes muy importantes que serían aquellas que podrían decidir finalmente si la planta se puede o no se puede instalar. Lo que yo te decía recién, el tema del colector, el difusor para los efluentes. Uno de los mayores efectos que la planta va a tener va a ser sobre el agua del Río Negro. La planta había solicitado, la empresa de entrada había solicitado que se le dieran, a título gratuito, porque, por supuesto, porque nunca los va a pagar, 50 metros cúbicos por segundo de agua del Río Negro, con el único fin de convertirlo en ¿qué? En su basurero. O sea, esos 50 metros cúbicos por segundo, que son 50.000 litros de agua por segundo las 24 horas del día,
esa cantidad de agua tiene como único fin servir para diluir el efluente, los 106.000 metros cúbicos diarios que la empresa va a lanzar. De esa manera es más o menos la dilución, o sea, el factor de dilución es que por cada litro de efluente que la empresa lanza al río, tienen que haber 50 litros de agua para que ese efluente se pueda diluir y no parezca que está contaminando más. En realidad siempre va a contaminar más porque agrega. La autorización ambiental pasó de 50 a 80. Y aún con 80 en las simulaciones que se realizaron, que realizó la empresa, no logra cumplir con lo que se le pide, que es absolutamente mínimo. Se le pide que los efluentes no lleguen concentrados a la costa. En un río como el Río Negro, el difusor va a estar ubicado a 10 metros de profundidad. Las zonas profundas del río es donde habitan generalmente los peces de mayor tamaño, pero es en las zonas de la costa donde esas especies hacen su reproducción. Y es ahí donde no pueden llegar concentrados los desechos de esta planta. En las simulaciones, hasta ahora, con esa cantidad de agua que se les aumentó en un 60% de lo que habían pedido en primera instancia, no han logrado superar eso. Tampoco lograron superar que la concentración de los contaminantes en el río quede diluida a 1000 metros de distancia de la salida. Pensemos en ese caño que va al río como si fuera una chimenea. Cuando uno mira una chimenea ve que sale humo. A los metros, capaz que 50, 100, 200 metros de distancia, el humo empieza a no verse tan claro porque se va mezclando las sustancias del humo con el aire. Hasta que llega un momento que uno no ve el humo. Las sustancias están ahí, pero están tan disueltas, están tan desparramadas, digamos, en el aire, que uno deja de verlas. La empresa tenía que lograr que en 1000 metros, a partir de la salida de su difusor, la concentración de los contaminantes no fuera tal. Tampoco lo ha logrado. Si eso no se logra, no hay forma de hacer que esa planta funcione en el Uruguay. Si la planta necesita para hacer eso más agua todavía, estaríamos ante el caso de que el Río Negro, en los últimos 50 años, en casi el 20% de los casos, no llevó esa cantidad de agua en su curso. O sea, el caudal que pasó ha sido inferior a esa cantidad en un 20% del tiempo. Resultado, una planta de esas características no podría funcionar ahí. La planta de UPM además produce residuos al ambiente con la combustión, pero produce también residuos sólidos. Cualquiera que tiene una estufa leña sabe que al final quedan cenizas. Bueno, cuando la planta quema madera, cuando la planta cocina madera, cuando la planta quema el licor negro para producir energía eléctrica que después le vende a la UTE, cuando hace todos esos procesos, hay un residuo sólido que al cabo del año son miles de toneladas. Y ese residuo sólido debe ser dispuesto en una forma adecuada, porque en ese residuo sólido está la concentración de aquellos minerales y demás que en la materia viva madera estaban muy diluidos, estaban muy poco concentrados, pero que se concentran en el proceso de quema continua. Entonces esos productos tienen que tener una disposición final adecuada. Ese estudio tampoco está. Pero quizás lo peor, lo más peligroso de todo, es que cuando se va a hacer un proyecto de esta naturaleza, e incluso proyectos de menor tamaño, es necesario conocer las condiciones del ambiente donde el proyecto se va a instalar. Tengo que saber exactamente cómo estaba el lugar para después entender en los cambios que se puedan producir cuáles son los efectos de la planta, generalmente negativos. Para eso se le solicitó a la empresa que antes de hacer la construcción presentara un plan de monitoreo ambiental integral que incluye el fondo del río, las aguas del río, el aire, la tierra alrededor e incluso tiene una parte social. Se le solicitó que presentara ese estudio y que además lo pusiera en práctica 24 meses antes de la construcción. ¿Qué es lo que ha pasado? La construcción ya está y el proyecto todavía no. No solo no se puso en práctica, sino que todavía no está el plan de monitoreo integral entregado a la DINAMA. En esas condiciones, lo que debiera de hacer el gobierno de cualquier país en serio es obligar a la empresa a parar sus obras. Señores, ustedes no han cumplido, nosotros somos un país, somos una república, somos un país soberano, no los podemos dejar operar hasta que ustedes no cumplan con esto. Eso es lo que uno esperaría que hiciera
cualquier gobierno que, digamos, tuviera bien puestas las cosas. Este contrato entre el gobierno, el Estado uruguayo, y vamos a ubicarlo en ese plano, porque si bien fue realizado por una administración, la administración siguiente y actual lo continúa. Por eso, ese contrato entre el Estado uruguayo y UPM tenía una cláusula que hubiera permitido que se suspendiera de alguna manera todo lo que era el desarrollo de la industria celulósica, teniendo en cuenta la pandemia. ¿Es así? Sí, ciertamente, había una cláusula en tal sentido, una cláusula que se pone en todos los contratos, que en caso de fuerza mayor, no se puede uno retirar del contrato sin mayores inconvenientes. O sea, pasa incluso en un contrato de compraventa de una casa, pasa incluso en un contrato cualquiera que uno firma para cualquier cosa. Normalmente, si hay un caso de fuerza mayor, como puede ser, no sé, por ejemplo, tú contratas un alquiler para un negocio, pero fallece el titular. Bueno, eso es fuerza mayor. No se puede seguir el negocio y hay que darle marcha atrás. Entre las causales que ponía el contrato, que pone, porque todavía está vigente, el contrato firmado el 17 de noviembre del 17, una de ellas era la de epidemias o pandemias. La opción que tomó el gobierno fue decir que la epidemia en sí no había cambiado las condiciones del país, pero nosotros pensamos que realmente el gobierno en eso se equivocó, y se equivocó muy feo, porque las condiciones han cambiado. Las condiciones económicas para el repago de todas las obras que tenemos que hacer para que la planta de UPM se instale no son las mismas ahora, con un país que tiene menos ingreso, con un país que tiene menos trabajo, con un país que tiene una pandemia que ahora, por ejemplo, nos enteramos ayer, va a hacer que no tengamos una temporada turística con turistas extranjeros. Ese país no es el mismo que firmó, lamentablemente firmó, ese contrato en noviembre del 17. Y eso se tendría que haber hecho valer, porque en cualquier lugar del mundo lo entendería cualquier corte, que las condiciones no son las mismas. Nosotros ahora nos estamos comprometiendo, de entrada ya, nos estamos comprometiendo a pagos por el tren de UPM de 148 millones de dólares anuales por 15 años. 148 millones. Ya este año, en el año 20, se le está entregando a la empresa que lleva a cabo ese proyecto 60 millones de dólares. Y el año que viene se le entregan otros 60 millones de dólares más. En un momento en que el Uruguay está con problemas en la educación, con problemas en la salud, que necesitamos más dinero para la salud, que está siendo resentida y que necesita más personal, que necesita más medios para poder mantener a la población en condiciones como se debe de hacer. Y sin embargo decimos que para UPM tenemos todo. A UPM le entregamos todo. Eso es lo que nosotros vemos y se lo hicimos saber directamente al señor presidente de la República, con el que tuvimos una reunión el 30 o 31 de abril de este año. Y ahí fuimos varias personas y todos estuvimos acordes en hacerle saber esto y hacerle saber también que en el caso de que se fueran a hacer nuevos contratos o modificaciones, que en un gesto republicano, el señor presidente y su secretario no lo firmaran solos, sino que lo llevaran al Parlamento. Lamentablemente no necesitan hacerlo, porque el decreto 477 del 2008, que hace que puedan existir este tipo de documentos de contratos, todavía está válido y es un decreto en el cual se le da al presidente y al secretario la potestad de hacer un contrato con una empresa ofreciéndole cosas, según dice el decreto, que no están previstas en ninguna ley. Entonces, ese decreto de entrada es un decreto ilegal y por otra parte es un decreto muy peligroso, porque sin desconfiar de la bonomía y honradez de la persona que ocupe el cargo de presidente de la República o el cargo de secretario del presidente de la República, poner ese tipo de actividades en dos personas es muy peligroso para cualquier país y yo no quiero que dos uruguayos tengan esa responsabilidad sobre sus hombros pensando en la propia salud mental y física de esas dos personas que reciben una carga gigantesca. Por otra parte, en ese decreto se habla de que para llegar a ese nivel, o sea, para llegar a que tu proyecto, en caso que tú presentaras uno, sea tratado de esa manera tan especial,
donde no interviene el Ministerio de Economía. Si es un proyecto turístico, no interviene el Ministerio de Turismo. Si es un proyecto deportivo, no interviene la Secretaría de Deportes. Si es una industria, no interviene el Ministerio de Industria. Intervienen el presidente y su secretario. El secretario forma una comisión, dice ahí, en la cual él llamará integrantes de los ministerios que él considere que tienen que tener injerencia en el tema. O sea, es demasiado poder en dos personas. Tengamos en cuenta que nuestro país, para hacer un tratado con una potencia extranjera, necesita el aval del Parlamento. Pero para hacer un contrato con una potencia económica, como debe ser extranjera generalmente, como son generalmente este tipo de empresas, lo hace el presidente y su secretario. Eso debiera de desaparecer de nuestro ordenamiento. Además de que es absolutamente ilegal lo que se hace, porque se le hace decir a la ley de promoción industrial cosas que la ley no dice. En ninguna parte dice la ley que se le podrá dar a una empresa no ya la seguridad jurídica, sino prácticamente una inamovilidad jurídica futuro, en la cual, por ejemplo, para el caso de UPM, supongamos que en el año 2050 el Parlamento legítimamente elegido de ese año hace una ley cualquiera. La empresa UPM puede decir, esperen un poquito, esa ley me va en contra de mi negocio, así que a mí no se me aplica. Sin importar que sea una ley que sea de orden público, una ley que sea por un problema que podamos tener de acá a 30 años ambiental grave o económico grave. Si la empresa considera que esa ley va en contra de ellos, a ellos no se les puede aplicar. Y eso no existe en casi ningún país del mundo. Existen las colonias, donde la metrópoli manda y la colonia obedece. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos una colonia de UPM entonces? Esos son los puntos. Raúl, tú al principio de estas entrevistas hablábamos en realidad de la nueva situación política en el país, de los cambios en aquellos que gestionan el gobierno, y han aparecido en los actores políticos en su agenda el tema ambiental. Lo mencionan parcialmente en sus discursos, aparecen en los programas de los distintos partidos políticos, pero también han aparecido listas verdes, listas ecologistas en casi todos los partidos políticos. En ese sentido, ¿cómo lo valoran ustedes el que se manifiesten en ese sentido, más allá de todas las situaciones que tú has comentado en esta entrevista y la última en particular, que podríamos decirlo afecta a la soberanía uruguaya? Bueno, llegó finalmente una moda ecologista, nosotros decimos, en la cual todos los partidos, de alguna manera u otra, tienen que tener un ala ecologista. Tenemos en alta estima a la mayoría de las personas que conforman esas áreas o esas alas dentro de los partidos. Entendemos que está muy bien que aparezcan, esperamos sí que tengan mayor poder dentro de los partidos. O sea, porque lo que hemos visto que son muchas veces listas muy menores que tratan de cumplir con ese hecho de que, bueno, el partido le interesa el ambiente, pero no vemos que tengan demasiada importancia. Además, todavía tenemos, además de las listas, tenemos incluso un partido, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, que directamente se coloca como partido ecologista. Nosotros, tú sabes bien, no formamos parte de ningún partido. O sea, los integrantes del MOBUS, seguramente todos tenemos en nuestro corazoncito, así como tenemos un cuadro de fútbol preferido, tenemos seguramente algún partido o alguna opción política en la cual estamos más de acuerdo. Nosotros personalmente no integramos ninguna de esas listas, ni integramos ninguno de los partidos políticos. Procuramos sí el mayor contacto con esas personas que forman esos grupos. Algunos de ellos ya los conocemos de viejas luchas, como aquellas que llevaron a que Uruguay por suerte hoy no tenga una central nuclear, que no nos serviría para nada y que estaría todavía en construcción. Pongamos un ejemplo, ya que muchas veces hablamos de Finlandia. Finlandia, cuando nosotros estábamos pensando en nuestro país en poner una central nuclear hace 12, 13 años atrás, estaba comenzando una, que iba a empezar a trabajar en el año 2012. Estamos en el año 2020. Esa planta les ha costado 3 veces más a los finlandeses de lo que iba a costar. Uno de los accionistas de esa planta es UPM. ¿No? Les ha costado más de 3 veces lo que iba a costar y todavía no ha podido ponerse en funcionamiento. Entonces, gente que conocemos de esas viejas luchas, hoy está en algunos de los partidos políticos y tenemos con ellos, con la gente que estuvo también, por ejemplo, en el tema de Aratirí, con la gente que estuvo también en el tema del fracking. ¿tá? Con toda esa gente tenemos muy buenos lazos y
los tratamos y nos tratamos como con todos. Y volviendo a lo que vos nos preguntabas, nos parece muy bien que aparezcan estas cosas, más allá de que nosotros procuremos no integrarlas, de que aparezcan sí estas opciones. Es una opción importante, la política debe de incluir el ambiente, la política debe de incluir no el ambientalismo quizás a ultranza, no la vuelta a vivir en una carpa con un taparrabo, no, eso no, que además no está existiendo. Lo utiliza la gente para echar en cara en contra a los ambientalistas ese tipo de discurso. Pero sí un ambientalismo que tenga en cuenta las necesidades humanas y entre las necesidades humanas la que tenemos de vivir en un ambiente sano con las demás especies que conforman ese ambiente y sin eliminar a ninguna, procurando la biodiversidad en la cual, en la biodiversidad, tenemos nosotros una mejor vida, una mejor salud y un mejor bienestar. Y para el MOUS, esas viejas luchas en este nuevo escenario, ¿qué implican de aquí en más? ¿Cómo proyectan ustedes acciones o el desarrollo de acciones o los propios planteos que vienen realizando en este nuevo escenario? Bueno, las viejas luchas, muchas de ellas todavía se mantienen, o sea, el Uruguay no piensa hoy en centrales nucleares, pero sabemos que las tenemos en Argentina, entonces es un tema que estudiamos. El Uruguay hoy no está viendo fracking, pero la moratoria termina el 21 de diciembre del 21 y esperamos lograr antes de ese momento una ley que lo prohíba. O sea, son todo luchas que se siguen. Ojalá se pudieran terminar, pero se siguen. Y hoy nosotros lo que hacemos es tratar de llegar de la mejor manera posible a los diferentes estamentos del sistema político. No solamente lo que tiene que ver con el gobierno nacional, sino también con los gobiernos departamentales, las juntas departamentales, todo lo que tiene que ver con toma de decisión, los municipios, para ir entendiendo cómo deben de hacerse las cosas. Y así estamos todavía, por ejemplo, con el tema del tren de UPM, tenemos el tema de un laboratorio farmacéutico mal instalado, mal colocado en el departamento de Canelones, tenemos el tema de una posible explotación de hierro en el departamento de Florida, que lo vemos como una aberración, digamos, en el momento actual y en nuestro territorio, que se siga pensando en hacer minería de metales a cielo abierto y que incluso la Dirección Nacional de Minería y Geología esté dando permisos para explotación que sabemos no se van a dar y que son más bien jugadas que se hacen para movimientos de bolsa, o sea, especulaciones, movimientos especulativos económicos que llevan a adjudicarle valor, por ejemplo, a una empresa porque tenga un permiso de prospección de petróleo de 1 millón de hectáreas en el Uruguay. Entonces, ese tipo de cosas que sabemos se juegan en otra cancha, tenemos que evitarlas y tenemos que tratar de concentrar nuestros esfuerzos, los del MOBUS y los de toda la gente que le interese el país hacia el futuro, concentrarlos de qué manera, en aquellas cosas que debemos de evitar y en aquellas cosas que debemos de hacer para que a futuro nuestro país, el país que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, sea mejor que el que tenemos hoy. Raúl, mencionaste el tema de la búsqueda de hidrocarburos, la prospección que se realizó por parte de la empresa Schweppard, creo que era el nombre. Schweppard fue y después vino Petrel. Bien, ¿cuál es la información que tienen ustedes con respecto a esa prospección? Bueno, en primer lugar, hubo un juicio penal aquí en Paysandú que terminó siendo archivado con relación a las explosiones que se habían producido, explosiones en las cuales se habían dado incluso algunos daños a viviendas y demás, coincidentes con los momentos en que la empresa que estaba haciendo las perforaciones había tenido problemas. Dentro de ese juicio, por ejemplo, se citó incluso al director de la Dinama del periodo anterior, el ingeniero Alejandro Nario, que estuvo declarando acá en Paysandú, pero ese juicio, bueno, terminó con falta de pruebas archivado. Los contratos que tenía la empresa, que eran del año 2012, evidentemente han caducado y la empresa nunca cumplió con los planes de perforaciones que tenía previstos. Sin embargo, escuchamos de la anterior ministra de Industria, Energía y Minería, la ingeniera Cose, al final del periodo pasado, que si la empresa volvía se le podía rehabilitar esos permisos en una situación que otra vez va en contra de la seguridad jurídica del país, porque cualquier empresa de otro lugar del mundo ve de esa manera que en nuestro país pueden irse, dejar de cumplir y después volver como hijo pródigo, digamos, y que se les acepte totalmente para que puedan seguir operando. Todo eso nos lleva a nosotros a la situación de que
Lo que debemos de hacer en este país nuestro es prohibir esa técnica. La técnica del fracking no ha podido mostrar en ninguna parte del mundo que sea de alguna manera sustentable, que sea amigable con el ambiente, y lo que sí ha generado es pérdidas de un recurso mucho mayor que sí sabemos que tenemos, que es el recurso agua y que tenemos que cuidar. Las aguas superficiales de nuestro país, otro de los temas en los que estamos metidos, han perdido en calidad en los últimos años, en las últimas 3 décadas aproximadamente, ¿no? O sea, vamos a llevarle la pelota a todos los gobiernos, pero hace por lo menos 30 años que venimos perdiendo en calidad de aguas superficiales y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos queda como reserva y que hoy ya se está utilizando, que son las aguas subterráneas. Pensemos, por ejemplo, que ciudades como Rivera, Artigas, Tomás Gómez Soro, Baltasar Brum, todas esas hoy se alimentan principalmente de agua subterránea. Agua que se extrae en algunos casos de acuíferos más superficiales que el Guaraní y en algunos casos directamente del acuífero Guaraní. Para tener en cuenta, el acuífero Guaraní que se recarga en la zona de las areniscas de Tacuarembó es el que después sirve para que se saque agua de él y nazcan las aguas termales aquí nomás en Guavillú o en Daimán o en Arapey y las demás que existen. Esas aguas que por superficie, si cae una lluvia en Tacuarembó, va del Cuñapirú al Tacuarembó, al Río Negro y termina en el río Uruguay, lo puede hacer ese recorrido dependiendo del momento, entre 5, 12 o 15 días máximo. Esa agua, si se mete por abajo y elige el camino subterráneo, demora 300 años en llegar al río Uruguay. O sea que si tú hoy te vas a bañar a las termas de Guavillú, las termas del Daimán, te estás bañando en agua que llovió sobre el territorio nacional antes de que se fundara Montevideo. Y si haces un daño a esa agua, van a demorar 300 años en que el daño pueda empezar a desaparecer. Son escalas de tiempo que escapan a los 5 años de un gobierno y a los menos de 100 de una vida humana normal. Pero es en esa escala que tenemos que trabajar si queremos pensar en el país del futuro. Y es así entonces que una técnica como la de fracking, que termina normalmente mezclando hidrocarburos, si se encuentran, con napas de agua, a nadie le gustaría ir a bañarse a las termas del Arapey y que saliera agua con aceite. Sería muy complicado. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que pensar cada acción que hacemos en nuestro país con aquel tercer principio de Newton de acción y reacción. Cada cosa que tú haces en un sentido tiene una reacción contraria y de la misma intensidad. Bueno, así opera la naturaleza. Tenemos que entender eso y saber que cada cosa que nosotros hacemos tiene una consecuencia y que esas consecuencias tienen que ser buenas para aquellos a los cuales, como siempre decimos nosotros, les estamos pidiendo prestado este territorio, que son nuestros hijos y nuestros nietos, que son los verdaderos dueños. Raúl, hemos tratado muchos temas en esta extensa entrevista. ¿Qué nos ha quedado pendiente? Nos ha quedado pendiente el solicitarle a las autoridades nacionales que actúen como autoridades nacionales, que actúen como representantes de la República Oriental del Uruguay y no de la colonia celulósica de UPM, y que hasta que esta empresa no cumpla con las cosas que se comprometió en el contrato y las cosas a las que le fueron solicitadas con plazo en las autorizaciones ambientales que ahora se ufana en decir tiene en el mundo, porque la empresa dice estoy autorizada y lo utiliza como una cosa a favor ante otros países, bueno, que se pongan las cosas como tienen que ser y que en el Uruguay se respeten los contratos y haya seguridad jurídica y que eso no sea una calle de una sola vía. No puede ser que no pase nada y menos no puede ser que no pase nada si te llamas UPM. Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Sustentable, de nuestra parte muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. El agradecido soy yo por la oportunidad y esperemos tener mejores noticias en otras entrevistas futuras.